Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este taller donde vamos a profundizar en un tema crítico para cualquier empresa que maneje productos químicos, fármacos, residuos o cargas industriales. Las diferencias entre la clasificación IMO y las sustancias peligrosas en Chile. Así que, si tienes a cargo el departamento comercial, compras o eres de supply chain, entonces este taller es para ti. Si en cambio eres analista de comercio exterior, jefe de planta e incluso prevencionista de riesgo, este taller también es para ti. En los próximos minutos vamos a ver los siguientes puntos. ¿Qué es la IMO y cómo clasifica las sustancias peligrosas? ¿Qué exige la normativa chilena, especialmente los decretos DS-43, DS-57 y DS-298? ¿Cómo se aplica el SGA en nuestro país? Casos y errores frecuentes. Y finalmente, recomendaciones para aplicar desde hoy en sus procesos logísticos. Para los que aún no me conocen, me presento rápidamente. Soy Chief Growth Officer desde el 2007 en Serviex Limitada. Serviex se especializa en el almacenaje de sustancias peligrosas, carga general y fármacos. Y hemos liberado hasta la fecha más de 50.000 cargas. Bien, ahora les daré una recomendación clave. Quédense hasta el final. ¿Por qué les digo esto? Pues porque vamos a obsequiar una sesión de asesoría profesional a cada uno de nuestros asistentes con nuestro equipo de expertos para optimizar los procesos de almacenamiento en tu empresa. Entremos en materia. Hoy, prácticamente todas las industrias trabajan con sustancias clasificadas como peligrosas. En la construcción, con pinturas, disolventes y espumas expansivas. En la agroindustria serían los fertilizantes, pesticidas, gases refrigerantes. También las farmacéuticas trabajan con reactivos, alcoholes y peróxidos. En la minería tenemos cianuro, nitratos, combustibles, entre muchos más. Mal declaradas, estas cargas pueden quedar detenidas en puerto, generar multas o, peor aún, provocar accidentes. Es entonces cuando aparecen dos pilares: la IMO, que es el idioma internacional para transporte marítimo, y la normativa chilena, que busca proteger a los trabajadores, al medio ambiente y a la comunidad en general. Vamos con la clasificación IMO. Esta surge tras accidentes marítimos en los años 60 con el objetivo de unificar criterios de seguridad para las cargas importadas. En búsqueda de estos criterios se diseñó el Código IMDG, el cual es un manual internacional que establece cómo embalar, etiquetar, señalizar y transportar cargas peligrosas en barcos. Según el tipo de sustancia se realizan todos o algunos de los procedimientos. Para determinar el mejor tipo de tratamiento, se estableció la clasificación conocida mundialmente como las 9 clases IMO. La clase 1 o explosivos es todo lo que conocemos por fuegos artificiales, pólvora y detonadores. La clase 2 se conforma por 3 tipos de gases: inflamables, no inflamables y tóxicos. Entre los inflamables más conocidos están el butano de los encendedores, propano para la calefacción y acetileno en soldadura. Como no inflamables tenemos el helio para los globos, dióxido de carbono para extintores y argón para soldaduras. Los tóxicos más comunes son el amoníaco usado como fertilizante y el monóxido de carbono comprimido. Los líquidos inflamables o clase 3 son todos aquellos combustibles como el tolueno, solventes y esmaltes. Clase 4 o sólidos inflamables, como el carbón vegetal, o metales como magnesio que reaccionan con el agua. Comburentes y peróxidos en clase 5, conocidos como cloro granulado para piscinas y peróxidos, que son usados en industria farmacéutica. En clase 6 tenemos los tóxicos e infecciosos, como el ácido cianhídrico y nitrato de amonio, que son infecciosos para personas y animales. Radioactivos en clase 7, como las fuentes médicas y equipos industriales. Clase 8 o corrosivos, tales como el ácido sulfúrico, sosa cáustica y los desinfectantes. Por último están los misceláneos en la clase 9, como los polímeros de construcción, emulsiones y las baterías de litio. Fíjense que casi todo lo que usamos a diario aparece aquí, desde la batería de un celular hasta el desinfectante del baño. La clasificación y correcto manejo es la diferencia entre un accidente y la pérdida de la carga o un traslado seguro a la bodega.
Veamos ahora la normativa chilena sobre sustancias peligrosas. Establece en el DS 43 y Decreto Supremo número 57/2019 del Ministerio de Salud el reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas. Este reglamento, que entró en vigencia en febrero de 2022, se basa en el Sistema Globalmente Armonizado, SGA, para la clasificación y comunicación de peligros. Los podemos dividir de la siguiente manera. El DS-43 regula el almacenamiento seguro de estas sustancias en bodegas. El DS-57 obliga a que toda hoja de datos de seguridad, HDS, esté en español y cumpla con información primordial como la identificación clara de la sustancia, clasificación de peligros, las medidas de primeros auxilios y respuesta en emergencias, y el transporte y disposición. Ahora bien, el SGA o Sistema Globalmente Armonizado introdujo un estándar internacional de pictogramas y advertencias que hoy son obligatorios en Chile. Por último, el DS-298 regula transporte terrestre y todo el procedimiento, es decir, embalaje, señalización visible y capacitación al personal. Por ejemplo, si un importador trae solventes industriales que, según IMO, se clasifican como líquidos inflamables clase 3 en Chile, el procedimiento a seguir sería, primero, presentar HDS en español. Segundo paso, el rotulado debe incluir pictogramas SGA. Y tercero, el transporte debe cumplir con el DS-298. El almacenaje debe ser en bodega con ventilación, sistemas de contención y personal altamente capacitado. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Si es así, por favor déjenla en el chat para que mi equipo les vaya respondiendo. Seguimos. Después de haber explicado los conceptos individuales y las normativas, solo nos queda definir en qué se diferencian el IMO y las sustancias peligrosas. IMO es el enfoque en el transporte marítimo internacional. Las sustancias peligrosas tienen el enfoque integral: importación, transporte interno, almacenamiento, disposición final. Las diferencias clave en el ámbito es que IMO es igual a marítimo. Sustancias químicas, en cambio, es sanitario, ambiental y laboral. La IMO regula lo marítimo, cómo se mueve la carga en barcos de un puerto a otro. En Chile, además del transporte marítimo, se regula lo que ocurre dentro del territorio. Desde que la carga baja del barco hasta que llega a la bodega, pasa por la planta y finalmente se utiliza o se desecha. Digamos que hay un contenedor con tambores de tolueno. La IMO exige su clasificación como líquido inflamable clase 3 y que lleve las etiquetas correspondientes en el contenedor. Pero al ser sustancia peligrosa almacenada en Chile, además de eso, se debe presentar una hoja de seguridad, HDS en español, almacenarlo en una bodega con sistemas de contención y cumplir con DS-298 para su traslado por carretera. Seguimos con el idioma y documentación. IMO permite el inglés. Las sustancias químicas en Chile exigen traducción al español. Al permitir documentación en inglés u otros idiomas internacionales, la IMO facilita el comercio global. En Chile, el DS-57 exige que toda la información esté en español. Esto incluye la HDS, etiquetas y señalización, para que los trabajadores y fiscalizadores comprendan claramente los riesgos. Por ejemplo, si una empresa importa un desinfectante industrial con HDS en inglés, la carga no podrá liberarse en Chile hasta que se entregue la versión traducida y validada. Vamos a ahondar en los requisitos documentales. Por la parte del IMO, este requiere etiquetas y guías. Las sustancias peligrosas requieren estos y además CDA, HDS traducida y certificaciones. La IMO exige guías de embarque, etiquetas normalizadas y cumplimiento del código IMDG. En Chile, además de lo anterior, para las sustancias peligrosas se exige el CDA, la hoja de seguridad traducida y normalizada y el certificado de origen. Cuando hablamos de CDA nos referimos al Código de Documento Aduanero que estructura y soporta la destinación de las mercancías ante aduanas. En el caso de sustancias peligrosas, el CDA funciona como un expediente
que debe conversar con la autoridad sanitaria, Seremi, y con toda la documentación técnica, en especial la HDS en español, normalizada según DS57. Si algo no cuadra, la consecuencia es inmediata, desde la carga detenida, costos de bodegaje, multas y pérdida de credibilidad. ¿Cómo se hace la solicitud del CDA? Vamos a ver el paso a paso. Primero es el proceso Seremi. ¿Por qué? Porque la Seremi valida que puede ingresar al país y cómo debe manejarse. La Seremi hay que activarla antes de la primera importación de un producto o cuando hay cambio de proveedor, también cuando el producto cambia de clasificación o presentación, por ejemplo, nuevo envase, y la carpeta típica a Seremi, ficha técnica y ficha de emergencia, solo se aplica. Después sigue el plan de manejo y almacenamiento, es decir, qué bodega va a usarse, la ventilación de la misma y contención de derrames. El procedimiento de transporte interno, conformado por el DS-298, señalización y la capacitación del chofer. También el plan de respuesta a emergencias que representa los contactos 24/7, kit de derrames, triangulación con aseguradora o empresa de respuesta. Por último, pero no menos importante, están los contratos y certificados relevantes, como ejemplo la bodega autorizada y transportista habilitado. Lo sigue la factura comercial y packing list. Los campos críticos de la factura son razón social o consignatario, Incoterm, moneda, descripción técnica, no solo nombre comercial, código arancelario, SA, valores unitarios y totales. En el caso del packing list serían detalle por bulto, es decir, unidades, neto, bruto, dimensiones, marcas y números, número de contenedor y sello en caso de que aplique. Es importante resaltar la trazabilidad. El packing debe permitir rastrear qué bulto contiene qué sustancia y debe estar alineado con HDS. Seguimos con la hoja de seguridad o HDS aplicando el DS57. Esta debe cumplir con los siguientes puntos. Debe estar el original en español y normalizada. No sirve traducción libre. La adaptación es solamente a la norma chilena. Se conforma de una estructura de 16 secciones: identificación, peligros, primeros auxilios, lucha contra incendios, medidas en caso de vertido, manipulación, almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas, químicas, estabilidad, reactividad, toxicología, ecotoxicología, disposición, transporte, normativa, etc. La coherencia con SGA, esto se refiere a los pictogramas, palabras de advertencia, peligro, atención, frases HP correctas. Compatibilidad con la realidad logística, los parámetros de envase, temperatura, ventilación, segregaciones. Versión y vigencia, señala fecha y versión. Cambios en clasificación, mezcla, es decir, actualiza y distribuye internamente. Le sigue el certificado de origen. ¿Para qué sirve? Acredita el país de fabricación y te permite optar a preferencias arancelarias cuando corresponda. En muchos casos, permite ahorrar hasta un 6% según el régimen aplicable. Buenas prácticas. Asegura que el CO corresponda al mismo proveedor, producto y partida arancelaria de tu factura. Verifica validez temporal y formato exigido por el acuerdo comercial aplicable. Cabe destacar que el certificado de origen no arregla una clasificación mal hecha ni sustituye la HDS. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo en el chat. Seguimos con algunos errores típicos en la documentación y cómo evitarlos. HDS en inglés o sin adaptar, en este caso se contrata traducción técnica más validación interna con prevención de riesgos. Datos que no casan, es decir, HDS versus factura, packing, se resuelve con control de versiones. Un dueño documental por producto. SGA incompleto, cuando falta pictograma o frase. La solución es tener la matriz SGA por SKU con doble chequeo. Certificado de origen inválido. Hay que coordinar con proveedor y cámara certificadora. Calendario de vencimientos. Tiempos subestimados. Requieres un buffer mínimo preembarque y SLA con agente depósito. Siguiendo en la misma línea, revisemos los problemas más comunes que enfrentan las empresas y que generan pérdidas de tiempo, dinero y credibilidad frente a clientes y autoridades. Vamos a desglosarlos uno por uno.
La carga detenida en puerto por mala declaración IMO, este es probablemente el error más costoso y al mismo tiempo el más frecuente. Si una sustancia peligrosa se clasifica mal bajo IMO, el cargamento es retenido inmediatamente en puerto. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un producto se declara como líquido inflamable genérico, sin especificar su clase IMO exacta ni su punto de inflamación. Entonces, el puerto no autoriza el movimiento del contenedor hasta que la clasificación sea corregida, lo cual puede tomar días o semanas. No basta con declarar clase 3 o clase 8. Se debe conocer la sustancia a fondo, con su hoja técnica y sus características exactas. Los costos ocultos, entiéndase por multas, bodegaje extra y pérdidas de stock. Las multas son por incumplimiento de normativa, que pueden ir desde decenas hasta cientos de UF dependiendo de la infracción. Cada día que el contenedor está detenido en puerto o en aduana genera costos adicionales, lo que llamamos bodegaje extra. Y la pérdida de stock, que es cuando la carga no llega a tiempo a la planta o al cliente y se generan quiebres de stock, retrasos en la producción, incluyendo pérdida de ventas. Por último, tenemos las emergencias fuera de horario, que son la falta de protocolos. Este es un error menos visible, pero igual de grave. Muchas empresas no cuentan con protocolos claros para emergencias fuera del horario laboral. Imaginemos que un contenedor con sustancias corrosivas llega un viernes por la noche y presenta filtraciones. Si no existe un plan claro, la respuesta puede tardar horas, aumentando el riesgo ambiental y legal. En Chile, la autoridad sanitaria puede sancionar duramente por falta de capacidad de respuesta. Por eso se exige que ésta sea 24/7. Después de ver los errores más comunes, es momento de enfocarnos en lo que realmente marca la diferencia, cómo prevenirlos, y la mejor forma de hacerlo es siguiendo estas recomendaciones. Usar un checklist IMO más de 57 y SGA antes de cada importación. Traducir y normalizar todas las HDS en español. Confirmar que la bodega esté autorizada para sustancias peligrosas. Capacitar al personal en normativa nacional y en SGA y consultar con especialistas al menos cada 2 meses. En Serviex, desde hace más de 15 años, mantenemos este sistema de revisión estricta y gracias a él conservamos un 0% de accidentabilidad y garantizamos que nuestros clientes no solo eviten sanciones y retrasos con su carga, sino que también construimos cadenas logísticas seguras, transparentes y mucho más eficientes que muchas empresas del rubro. Bien, después de explicar todos estos puntos, es hora que hagamos un recorrido conjunto por lo que vimos, rescatando los puntos clave y reforzando las ideas que realmente importan para que ustedes puedan aplicar esto en sus empresas. No se trata solo de conocer normas, sino de saber cómo utilizarlas para prevenir problemas, reducir costos y, sobre todo, garantizar la seguridad de las personas y el cumplimiento con la autoridad. Vimos las 9 clases y sus subcategorías: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, comburentes, tóxicos, radioactivos, corrosivos y misceláneos. Cada clase tiene reglas específicas de embalaje y transporte. Vimos la normativa chilena de sustancias peligrosas, las cuales son DS-43, Reglas Generales de Almacenamiento; DS-57, Traducción y normalización de HDS en español; DS-298, Transporte terrestre; y el SGA, Sistema de pictogramas y frases de advertencia armonizadas. Sabemos cuál es la diferencia fundamental entre IMO y sustancias peligrosas en Chile. La IMO, Organización Marítima Internacional, regula el transporte marítimo internacional de mercancías peligrosas a través del código IMDG. La normativa chilena, con el DS-43, el DS-57, el DS-298 y el SGA, tiene un enfoque integral, desde que la sustancia ingresa al país, pasando por su transporte interno, almacenamiento, manipulación en planta, hasta su disposición final. Chile exige además HDS en español etiquetado SGA, almacenamiento en bodegas autorizadas y transporte conforme a DS 298. Ámbito: IMO, es marítimo, sustancias peligrosas en Chile, sanitario, ambiental y laboral. Idioma:
IMO acepta inglés, pero en Chile exige español. Los documentos, IMO pide guías y etiquetas. Chile añade CDA, HDS normalizada y permisos. Responsabilidad legal, IMO. Es compartida entre embarcador y transportista. En Chile, recae en el importador. También vimos los casos más comunes y errores frecuentes, tales como mala declaración IMO, las cargas son retenidas en puerto, HDS en inglés, la aduana no libera la carga, costos ocultos, son las multas, bodegaje extra y el quiebre de stock, emergencias sin protocolos, sanciones, riesgos ambientales y mala reputación, y las recomendaciones para prevenir problemas tales como checklist IMO más DS57 y SGA. Revisar cada importación antes del embarque. Traducción y normalización de HDS, siempre en español y bajo formato chileno. Bodegas autorizadas. Infraestructura con ventilación, seguridad y permisos. Capacitación continua. Equipos entrenados en pictogramas, normativas y protocolos. Y la asesoría especializada periódica. Normativa cambia cada pocos meses. La actualización es clave. Y con esto finalizamos. Espero que este taller les haya dado claridad en los procedimientos y las diferencias entre el IMO y el manejo de sustancias peligrosas en Chile. Ahora abrimos el espacio de preguntas y respuestas para que puedan plantear dudas, casos específicos o inquietudes de aplicación práctica. Los leo. Perfecto. Ahora les dejo de regalo a todos los asistentes de hoy una sesión de asesoría 1 a 1 para lograr que tu cumplimiento en normativas de exportación esté al día con mi experta en almacenamiento. Les dejo el link en el chat en este momento. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que se agenden el día que se les haga más cómodo y de esta manera tengan una visión personalizada de cómo mejorar el almacenamiento en tu empresa. Muchas gracias por asistir, les envío un gran saludo y que pasen un excelente día.